Me permite sus obras, señor. Pero cuando el millonario la miró a los ojos, ocurrió un milagro. Bajo el tenue resplandor de candelabros con forma de estrellas congeladas, el zumbido de la riqueza susurraba por cada rincón del espejo dorado el restaurante más exclusivo enclavado en el corazón palpitante de la Ciudad de México. Era una noche envuelta en una quietud de terciopelo rota solo por la suave elegancia de un piano que tejía su melodía en el aire. Cada mesa era un reino silencioso de poder y prestigio iluminado por velas y coronado por cristal. En el rincón más alejado oculto, tras un arreglo de orquídeas y sombras, se sentaba Alejandro Vargas, de 48 años, magnate de la tecnología, multimillonario y viudo. Su traje Armani estaba hecho a la medida de la perfección, su reloj de platino atrapaba destellos de luz, pero nada de eso podía cubrir el vacío en su pecho. Miraba sin ver el filete miñón intacto frente a él, su aroma rico y tentador, aunque bien podría haber sido polvo. Frente a él, la silla vacía resonaba más fuerte que cualquier sonido en la sala. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del tallo de una copa de Burdeos, el remolino rojo en su interior danzando como un fantasma. Habían pasado 10 años desde el accidente, desde que su esposa Lilia y su hijo de 3 años, Mateo, se habían desvanecido del mundo en un amasijo de metal retorcido y cristales rotos. Desde entonces, Alejandro había llenado su vida de silencio, rutina y un imperio de distracciones. Levantó la copa lentamente, como si su peso contuviera recuerdos. Pero justo cuando la llevaba a sus labios, una voz rompió el aire a su lado, suave, temblorosa, inesperada. «Me permite sus obras, señor». Alejandro se congeló, giró la cabeza bruscamente y se encontró mirando a una joven de pie junto a su mesa. No podía tener más de 19 años. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto y desordenado con mechones que caían en rizos cansados. Su abrigo estaba raído, aferrándose a sus hombros contra el frío de principios de otoño. En sus brazos llevaba a un bebé, quizás de 7 u 8 meses, envuelto en una manta descolorida. Los ojos del niño, grandes y luminosos, estaban fijos en el montículo de puré de papa y las rebanadas de carne que aún humeaban en el plato de Alejandro. La voz de la chica había sido casi un susurro, pero de alguna manera había cortado el silencio del restaurante como la cuerda de un violín al romperse. Alejandro parpadeó como si despertara de un sueño largo y denso. La sala se aquietó. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las conversaciones se apagaron en un silencio atónito. Un mesero comenzó a dar un paso adelante, la preocupación ya arrugando su frente, pero Alejandro levantó una mano sutilmente. El gesto fue pequeño pero imponente. Estudió el rostro de ella. No había vergüenza en su expresión, ni rastro de manipulación o búsqueda de lástima, solo agotamiento y algo más profundo, una ferocidad silenciosa, una necesidad no para ella, sino para la pequeña vida que sostenía contra su pecho. Sostenía al niño con el tipo de devoción protectora que despojaba de todo lo demás al momento. No estaba mendigando, no estaba robando, estaba sobreviviendo. La garganta de Alejandro se apretó. La vela entre ellos parpadeó. En ese instante algo cambió dentro de él. No una gran epifanía todavía, no, sino un murmullo, una chispa. Y aunque no lo sabía entonces, ese único momento, esa única pregunta desmantelaría los muros que había pasado una década construyendo y lo llevaría hacia una redención que nunca buscó, a través de un amor que nunca esperó. Permaneció allí por un largo momento, congelado, su mirada fija en la chica, como si el resto del mundo se hubiera derretido en un ruido de fondo. Su cabello rubio
estaba despeinado cayendo en ondas desordenadas alrededor de su rostro, y hombros los mechones atrapando destellos de la luz de las velas como oro roto. Su abrigo apenas cubría su figura, las mangas demasiado cortas, la tela desgastada en los codos. En sus pies llevaba un par de tenis rotos empapados en la mugre de la ciudad y casi reventando por las costuras. Pero no fue su apariencia lo que le cortó la respiración a Alejandro. Fueron sus ojos. No suplicaban, no vacilaban. Lo sostenían sin inmutarse, llenos de algo mucho más fuerte que la desesperación defensa dignidad y una tristeza silenciosa casi insoportable. Había una especie de coraje en su expresión del tipo que una persona solo forja cuando no le queda nada que proteger salvo la frágil vida que lleva en brazos. No estaba pidiendo para ella, estaba pidiendo para su hijo. Alejandro dudó solo un latido más, como si un hilo invisible se tensara entre ellos. Luego, con un ligero movimiento, empujó el plato hacia adelante. Tómalo, dijo en voz baja casi para sí mismo. Ella no se abalanzó sobre la comida, no la devoró como alguien hambriento. En cambio, con una reverencia que lo golpeó más fuerte que cualquier grito, metió la mano en el bolso que colgaba de su hombro y sacó un pequeño trozo de tela cuadrado, limpio aunque deshilachado en los bordes. Envolvió cuidadosamente el puré de papa y las rebanadas de carne restantes en su interior, doblando las esquinas como si estuviera preservando un tesoro no sobras. Luego, arrodillándose suavemente, acunó al bebé más cerca y sacó una pequeña cuchara de plástico del bolsillo de su abrigo. Alejandro observó sin parpadear cómo tomaba una porción modesta de la comida caliente y soplaba suavemente sobre ella antes de guiar la cuchara a la boca del bebé. El niño abrió la boca instintivamente, sus pequeños labios separándose, su lengua extendiéndose. En el momento en que el puré de papa tocó su lengua, arrulló. Un sonido suave y gorgoteante de alegría tan pura que hizo que los dedos de Alejandro se curvaran alrededor del borde de la mesa. El rostro del bebé se iluminó bajo el brillo de las velas, sus manos regordetas palmeando el pecho de la chica. Una sonrisa floreció en sus mejillas redondas como un amanecer tras una larga noche helada. Era el tipo de sonrisa que Alejandro no había visto en años, no desde su propio hijo. Algo se le atoró en la garganta. Apartó la vista por un segundo, tratando de despejar la repentina niebla de su visión. Pero sus ojos volvieron de golpe tan pronto como el bebé dejó escapar otro suspiro feliz, como si el calor de una cucharada fuera suficiente para llenarlo de deleite. La chica no dijo nada. Simplemente siguió alimentándolo una cucharada a la vez con infinita paciencia. Sus manos estaban firmes, su respiración era tranquila. No miró a su alrededor ni una vez para ver quién podría estar juzgándola o qué opiniones se estaban formando en el mar silencioso de espectadores adinerados. Estaba allí por una sola razón: alimentar a su hijo. El corazón de Alejandro se retorció en su pecho lenta y profundamente como algo antiguo despertando de un coma. No era lástima, no era caridad. Era la verdad innegable de que estaba presenciando algo sagrado, un tipo de amor que no podía ser comprado, reemplazado o siquiera comprendido del todo por aquellos que nunca habían sentido la pérdida. Cuando el bebé pareció satisfecho, la chica guardó cuidadosamente el bulto de tela en su bolso, ajustó la manta alrededor del cuerpo del niño y se puso de pie. Miró una vez más a Alejandro, asintiendo ligeramente, no como para agradecerle, sino como para reconocer algo tácito entre ellos.
Luego se dio la vuelta y se alejó serpenteando entre las filas de manteles blancos y mesas hacia la noche fresca más allá de las puertas de cristal. Alejandro permaneció sentado incapaz de moverse, mirando el lugar donde ella había estado. La vela en la mesa parpadeó suavemente, proyectando suaves olas de oro y sombras sobre el vino intacto, la silla vacía, el mundo que había conocido. Luego, antes de que pudiera racionalizar o analizar o convencerse de no hacerlo, se levantó, no apresuradamente, no dramáticamente, solo en silencio con un propósito. Colocó su servilleta en la mesa, asintió una vez al atónito mesero que rondaba cerca y siguió a la chica a través de las pesadas puertas del restaurante hacia la noche. Aún no entendía por qué solo que tenía que hacerlo. Alejandro la siguió a distancia, sus pasos amortiguados contra el pavimento silencioso. El ruido de la ciudad se desvaneció detrás de él mientras la chica se deslizaba por un callejón estrecho aferrando al bebé a su pecho como un frágil escudo contra el mundo. Se movía rápida pero cautelosamente, como si cada sombra pudiera tragársela entera. Él no sabía por qué la seguía, solo que algo más profundo que la curiosidad lo arrastraba. No era lástima, era reconocimiento. El callejón se abría a un estacionamiento en ruinas flanqueado por edificios de ladrillo. Coches abandonados yacían como fantasmas, pero un viejo sedán azul marino abollado, era diferente. Estaba habitado. Las ventanas estaban empañadas. La pintura se estaba pelando, pero era un refugio. Ella caminó hacia él. Sin dudarlo, abrió la puerta trasera y se instaló cuidadosamente con el bebé. Una delgada manta servía de colchón. Acunó al niño en sus brazos, susurrándole algo que solo el niño podía oír. Luego su voz se elevó suave y temblorosa en una canción de cuna. «Tú eres mi sol, mi único sol». Alejandro permaneció en las sombras paralizado. La mano del bebé se aferró a su cuello, los ojos parpadeando, mientras la melodía lo envolvía como una cálida colcha. El escenario era desolador, pero el amor innegable. Dio un paso adelante. Algo debió alertarla. Se giró sobresaltada, sus miradas se encontraron. «Lo siento», dijo él con las manos levantadas en señal de paz. «Solo quería ver si estabas bien». «Me seguiste», dijo ella a la defensiva. «Sí lo hice». Ella no corrió, no lloró, solo lo miró sopesando al extraño de ropa cara. «Vi cómo alimentabas a tu hijo», dijo Alejandro. «Nunca he visto algo así». Yo necesitaba entender. Después de una pausa, ella dijo en voz baja: «Se llama Leo. Yo soy Sofía». «Leo», repitió él. «8 meses». Ella asintió. «Le encanta el puré de papa». La voz de Alejandro bajó. «A mi hijo también». Sofía parpadeó, y en ese instante algo cambió. Ella no indagó, solo escuchó con esa rara quietud de alguien que conocía el dolor de primera mano. «Estaba estudiando para ser enfermera», dijo ella. «Luego quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres me repudiaron. He estado sola desde entonces». Habló con sencillez, sin amargura. «Hemos vivido en este coche durante 2 meses. Limpio casas, trabajo de mesera cuando puedo». Alejandro miró el vehículo, la manta gastada, la ropa de bebé, apilada como un tesoro en la esquina. «Puedo ayudar. Un hotel, comida, lo que necesites». Ella levantó una mano. «No, no estoy pidiendo dinero». Sorprendido, él preguntó: «¿Entonces qué quieres?» Sofía miró a Leo y dijo suavemente: «Solo un día en el que esté abrigado, lleno y seguro. Eso es todo». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier exigencia.
La farola parpadeó sobre ellos proyectando un tono ámbar sobre su rostro. En ese resplandor, Alejandro vio algo familiar. Sus ojos, los ojos de su difunta esposa. No exactamente, pero lo suficientemente parecidos como para romper algo dentro de él. La forma en que Sofía abrazaba a su hijo. La forma en que se mantenía erguida sin más armadura que el amor. Removió algo en él, algo que había sido enterrado con su esposa y su hijo. Dio un paso atrás de repente inestable. Gracias, dijo él. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué? Por recordarme que todavía tengo un corazón. Ella no dijo nada, solo acunó a Leo con más fuerza reanudando la canción de cuna. Alejandro se quedó allí un poco más la canción, tejiéndose en la noche como un salvavidas. Y aunque Sofía no sonrió, tampoco cerró la puerta. Y eso, de alguna manera, lo fue todo. A partir de esa noche, Alejandro no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la chica de los zapatos rotos y el bebé de la sonrisa de puré de papa. No importaba cuántos correos electrónicos revisara o a cuántas reuniones de junta asistiera, sus rostros permanecían con él. Recordatorios silenciosos de que en algún lugar de la misma ciudad donde la gente bebía vino de $8,000, una madre y un hijo sobrevivían solo con bondad y resiliencia. No volvió a hablar con ella, no de inmediato. En cambio, comenzó a actuar en silencio y con precisión, de la misma manera que había construido su fortuna. Había encontrado su coche de nuevo estacionado detrás del terreno de una iglesia abandonada. Sin acercarse, sin entrometerse, dejaba pequeños paquetes cerca del vehículo en las madrugadas, antes del amanecer, un bote de fórmula para bebés, un paquete de pañales, un recipiente sellado de sopa casera todavía tibia al tacto. Organizó que un pediatra hiciera una visita discreta, fingiendo ser parte de un programa de ayuda de la iglesia. Sofía no sabía quién lo había enviado. No preguntó, pero cuando el médico se fue, abrazó a Leo más tiempo de lo habitual y susurró, gracias a nadie en particular. Al principio, Sofía se mostró escéptica. Había aprendido a sobrevivir esperando la decepción. Pero estos gestos silenciosos nunca venían con notas, nunca venían con expectativas o peticiones. Nadie le pedía que sonriera, nadie le pedía que estuviera agradecida, simplemente estaba allí constante, gentil, real. Poco a poco la sospecha dio paso a algo más peligroso, la esperanza. Luego, una noche, mientras el frío de octubre comenzaba a calar más profundo en las noches, ocurrió el desastre. Leo había estado irritable toda la tarde negándose a comer. Su frente estaba caliente, pero al anochecer ardía en fiebre. Sofía lo intentó todo: paños fríos, suaves canciones de cuna, mecerlo de un lado a otro en el asiento trasero de su coche. Pero sus llantos se hicieron más urgentes, su respiración superficial y rápida. Corrió a la sala de emergencias del hospital más cercano. La mujer de la recepción apenas levantó la vista cuando Sofía explicó que su hijo necesitaba ayuda. Cuando le preguntaron sobre el seguro, Sofía dudó. Cuando dijo que no tenía el rostro de la mujer, se endureció. «Estamos a plena capacidad», dijo secamente. «Tendrá que esperar o buscar otro centro». La voz de Sofía se quebró. «Es solo un bebé». «Tiene una fiebre de 40 grados», no responde. «Por favor, señora, no hay nada que podamos hacer sin un ingreso adecuado. Lo siento». Sofía salió su aliento empañando el aire helado. Leo se había quedado en silencio, un silencio aterrador. Lo abrazó más fuerte que nunca, su cuerpo temblando de frío y pánico. Solo le quedaba una cosa por hacer. Sacó su viejo teléfono. Sus dedos temblaron mientras escribía solo 2 palabras: ayúdanos. No sabía si él vendría. Ni siquiera sabía
por qué confiaba en que podría hacerlo. Pero 6 minutos después, unos faros barrieron la acera. El todoterreno negro de Alejandro frenó en seco. Saltó antes de que el motor se detuviera a su abrigo, ondeando al viento los ojos desorbitados por la urgencia. No habló. Simplemente extendió los brazos. Sofía le entregó a Leo. Y por primera vez, el bebé no se resistió. Su pequeña mano se enroscó alrededor del dedo índice de Alejandro, débil, pero intencionada, como si reconociera algo seguro. Alejandro lo acunó con una familiaridad sorprendente y volvió a entrar al hospital sin hacer fila. «Quiero un médico ahora», le dijo a la recepcionista con voz de acero y fuego. «Este niño tiene una fiebre crítica. Cubriré cada centavo. Pero si dejan pasar un minuto más, compraré este hospital y los despediré a todos y cada uno de ustedes». Se llevaron a Leo de inmediato. Sofía se sentó en el pasillo, temblando de agotamiento con la cabeza entre las manos. Alejandro se quedó a su lado en silencio. Cuando la enfermera regresó con noticias, Leo estaba estable, descansando y sería monitoreado durante la noche. Sofía exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo desde el atardecer. Miró a Alejandro con los ojos vidriosos, la voz apenas audible. «¿Viniste?» Él asintió. «Por supuesto que vine». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Se apoyó en él, el pecho agitado por el alivio y algo más profundo. Dolor tal vez, o liberación. Su cabeza descansó contra su hombro y Alejandro, sin dudarlo, la rodeó con sus brazos. No le pidió que se calmara, no le pidió que se explicara. Solo la abrazó mientras las horas silenciosas de la noche pasaban fuera de esas estériles paredes fluorescentes. Era la primera vez que Sofía se permitía derrumbarse desde que se había convertido en madre. Y para Alejandro, era la primera vez en 10 años que abrazar a alguien no se sentía como una traición. No hablaron de amor. No definieron nada esa noche. Pero algo cambió irrevocablemente en ese momento, en el latido constante del hombre que una vez había jurado no volver a sentir nunca más. Y en el aliento de la chica que solo había sabido cómo sobrevivir, no porque él la hubiera rescatado, sino porque finalmente no tenía que ser fuerte sola. Comenzó con una foto ligeramente borrosa tomada de noche de Alejandro Vargas saliendo de una sala de emergencias con un bebé en brazos y una joven justo detrás. En cuestión de horas, inundó las redes sociales, los blogs y los titulares de los tabloides. Multimillonario tecnológico, rescate nocturno, la madre adolescente y el magnate. Internet explotó. La identidad de Sofía no permaneció privada por mucho tiempo. Un formulario de ingreso hospitalario filtrado confirmó su nombre. Luego vinieron los comentarios, olas de especulación, juicio y crueldad. Algunos elogiaban a Alejandro llamándolo compasivo generoso. Otros eran viciosos. «Es una cazafortunas. Esto fue planeado. ¿Qué clase de hombre se mete en algo así?» En el apartamento que Alejandro había arreglado para ella, y Leo Sofía se sentó en la oscuridad, la única luz proveniente de su teléfono. Cada deslizamiento traía más veneno, cada titular más vergüenza. Su pecho se oprimió, sus manos temblaron. Apagó la pantalla temiendo que la sola luz pudiera tocar a su hijo con ese mismo veneno. Leo se removió en su cuna. Se levantó y suavemente colocó una mano sobre su pecho, tranquilizándolo. Luego se sentó de nuevo en el borde de la cama y miró al suelo hasta la mañana. Cuando Alejandro entró, supo que algo había cambiado. La postura de Sofía era cerrada, su expresión distante. «No puedo hacer esto», dijo ella. «No quiero que mi hijo crezca en medio de un escándalo.
No quiero que un día vea mentiras y se pregunte si son verdad. Alejandro se sentó a su lado. No hiciste nada malo, dijo suavemente. Tampoco Leo. Ella negó con la cabeza. A la gente no le importa. Ya decidieron quién soy. La voz de Alejandro se estabilizó. Entonces déjame decirles quién eres realmente. Esa tarde llamó a su publicista. Sin declaraciones, sin comunicados, de prensa guionizados. Quería hablar con claridad públicamente y sin filtros. La noche siguiente apareció en vivo en la televisión nacional. El montaje era simple, un estudio tranquilo, iluminación suave, sin distracciones. El entrevistador no preguntó nada impactante, solo le dio espacio para hablar. Alejandro no comenzó con Sofía, sino con Lilia y Mateo. Contó la historia que había evitado durante años, el accidente, el silencio, la forma en que el dolor lo había vaciado. Habló de la ilusión del éxito y cómo había ocultado un vacío muy real. Dejé de vivir el día que murieron, dijo. Y luego habló de Sofía. Ella no buscaba caridad, dijo. Ni siquiera buscaba ayuda. Solo quería alimentar a su hijo. Y al hacerlo despertó algo en mí que pensé que había perdido para siempre. Su voz se quebró al añadir, ella no me quitó nada. Me dio algo que nadie más podía. Una razón para volver a sentir. Una razón para respirar. Miró a la cámara. Sofía no es un titular. Es una madre. Leo no es un accesorio. Es un niño hermoso. Yo no los salvé. Ellos me salvaron a mí. La entrevista fue cruda, sin defensas y profundamente humana. Y funcionó. A la mañana siguiente, la marea cambió. Las conversaciones en línea cambiaron. La gente comenzó a defenderla. Las madres compartieron sus historias. La maternidad soltera, la pobreza, el juicio. Las enfermeras hablaron explicando cuántas chicas como Sofía se pierden en las grietas del sistema. Las donaciones comenzaron a llegar a los refugios. Una madre en Kansas inició un fondo comunitario para mujeres como Sofía. Sofía no habló con la prensa, pero a la mañana siguiente apareció en la puerta de Alejandro con Leo abrigado contra el frío. No llamó. Él abrió la puerta antes de que pudiera hacerlo. Sus ojos estaban cansados pero decididos. No me voy, dijo. Si todavía nos quieres, aquí estamos. Alejandro no habló. Se hizo a un lado, los dejó entrar y por primera vez en años sintió que algo cambiaba permanente y pacífico. Una puerta, no solo en su casa, sino en su corazón, se abrió. Una familia inesperada y sin guión había comenzado. El apartamento que Alejandro alquiló para ellos no era nada extravagante, modesto para sus estándares, pero cálido, soleado y tranquilo. Tenía 2 dormitorios, paredes de un gris suave y ventanas que captaban la luz de la mañana a la perfección. Sofía se mudó sin nada más que 2 bolsas de lona, un portabebés y el peso de alguien a quien nunca se le había dado un lugar seguro donde exhalar. Pero en una semana, ese espacio comenzó a sentirse habitado. Dibujos coloreados por Leo pegados en el refrigerador, pequeños calcetines colgados sobre el calentador, el aroma a loción de bebé y canciones de cuna flotando en el aire. Nunca discutieron lo que eran el uno para el otro. No al principio. No hubo declaraciones, ni etiquetas, ni plazos. Simplemente vivían juntos. Alejandro visitaba cada mañana. Al principio era con el pretexto de ver cómo estaban traer víveres o un paquete de pañales, pero pronto se convirtió en rutina. Tocaba, entraba y Leo se iluminaba de reconocimiento saltando en su cuna al sonido de la puerta. Sofía ya tendría el café, listo su cabello recogido en ese mismo nudo suelto y elegante, y compartirían historias durante el desayuno.
Alejandro aprendió a sostener un biberón en el ángulo correcto, a calentar la leche sin sobrecalentarla, a cambiar un pañal torpemente al principio, luego con una confianza que incluso a él le sorprendió. Memorizó el ritmo de los llantos de Leo, entendió la diferencia entre hambre e incomodidad, cansancio y frustración. Una tarde, mientras mecía a Leo para dormir la pequeña mano del bebé aferrada a su camisa, Alejandro se dio cuenta de algo simple pero sísmico. No quería irse. No después de la siesta, no después de la siguiente hora. Quería quedarse. Sofía también lo notó. La forma en que Alejandro se demoraba, cómo escuchaba los balbuceos de Leo como si fueran sinfonías. Nunca intentó impresionar o controlar. Simplemente aparecía día tras día con manos tranquilas y ojos que una vez habían estado huecos, pero que ahora se estaban llenando lentamente de luz. Ella nunca había conocido un amor que no pidiera nada a cambio. Pero nunca había conocido a un hombre que simplemente estuviera presente. No para arreglarla, no para adueñarse de su historia, sino para caminar a su lado en ella. En las horas suaves entre las tomas y los baños, se formó un nuevo tipo de conexión. No era el tipo de amor ardiente que el mundo romantiza. Era más lento, más profundo, nacido no de la pasión, sino de la persistencia. Una noche después de que Leo finalmente se durmiera, Sofía y Alejandro se sentaron en el balcón en silencio, una manta extendida entre ellos. La ciudad abajo brillaba en oro y azul, pero ninguno de los dos miraba hacia abajo. Alejandro se giró hacia ella, su voz suave. Cuando perdí a Lilia y a Mateo, pensé que esa parte de mí murió con ellos, la parte que quería cuidar, pertenecer, ser necesitado. Sofía lo miró con los ojos brillando a la luz de la luna. «No la perdiste», susurró. Solo esperó. No se besaron esa noche. No fue necesario. El momento se extendió entre ellos como una promesa tácita pero profundamente entendida. Y en ese momento Sofía sonrió. No el tipo de sonrisa que les daba a las enfermeras por cortesía o a Leo por reflejo. Esta era solo para él, plena y rara. Por primera vez en años, Alejandro le devolvió la sonrisa. Una sonrisa real, tranquila, suavizada por la sanación, iluminada desde dentro. Aún no eran amantes. Aún no eran una familia de nombre, pero eran algo más fuerte. Dos personas que habían sido quebradas por la pérdida y que encontraron en el otro el lento y firme comienzo de un hogar. Llegó una tarde, en un sobre blanco liso metido debajo de la puerta del apartamento como una ráfaga de viento inesperada. Sofía lo miró durante mucho tiempo antes de abrirlo sus manos, temblando ligeramente mientras desdoblaba la carta en su interior. La caligrafía era familiar, apretada, pulcra e inconfundiblemente la de su madre. Solo había unas pocas líneas. Ninguna gran disculpa, ninguna súplica dramática, solo palabras simples escritas con una tinta que parecía presionar demasiado sobre el papel. Si todavía hay una oportunidad de conocer a mi nieto, me gustaría intentarlo. Sofía se sentó en la mesa de la cocina durante más de una hora. La carta se arrugaba suavemente en sus manos mientras Leo jugaba cerca con su pila de bloques de colores. No lloró, no se enojó, pero el silencio que llenó la habitación era lo suficientemente denso como para sofocar. Cuando Alejandro llegó esa noche, la encontró en el mismo lugar. Escribió, dijo Sofía en voz baja sin levantar la vista. Él se acercó, tomó la carta y la leyó. Luego la dejó y se sentó a su lado. «¿Qué estás pensando?», preguntó él. «No lo sé», admitió ella. «Han pasado casi 2 años desde la última vez que me hablaron, desde que me dijeron que ya no era su hija». Alejandro asintió lentamente. «No les debes nada.
Sofía se giró hacia él con los ojos nublados por la incertidumbre. Pero Leo no merece saber de dónde viene aunque esté roto. Alejandro hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. No dejes que crezca con el mismo vacío que tuviste tú. Dale la oportunidad de perdonar o no, pero déjalo elegir. 3 días después, condujeron al pueblo que Sofía una vez llamó hogar. Un tramo somnoliento de colinas verdes y caminos estrechos donde cada rostro parecía recordar el pasado demasiado bien. La casa de sus padres se encontraba al final de un camino de grava, la pintura blanca ligeramente descolorida, el columpio del porche todavía crujiendo con el viento. Sofía se quedó afuera durante varios largos momentos con Leo en la cadera, sus pequeñas manos agarrando su suéter. Alejandro estaba un poco detrás de ella, ofreciendo un apoyo silencioso pero dejándola liderar. La puerta principal se abrió lentamente. Una mujer salió. De unos 50 años, rasgos afilados suavizados por el tiempo y el dolor, la madre de Sofía. Por un instante nadie se movió. Luego, con un aliento tembloroso, su madre dio un paso adelante. Sus ojos se posaron en Leo, luego en Sofía, y se llenaron instantáneamente de lágrimas. No fui fuerte, susurró con la voz quebrada. Tenía miedo de lo que la gente pensaría, de perder la versión de ti que creí haber criado, y te perdí de todos modos. Sofía no dijo nada. Sus labios se separaron ligeramente, su mandíbula se tensó. Su padre apareció detrás de su madre, más viejo de lo que recordaba, con las manos juntas, nerviosamente frente a él. Miró a su nieto como si estuviera viendo algo sagrado. Leo extendió una mano sin conocer la historia, sin importarle, solo por curiosidad. Y eso de alguna manera lo rompió todo. Su madre se derrumbó dando un paso adelante con los brazos abiertos, pero insegura. ¿Puedo cargarlo? Sofía dudó solo un momento. Luego lentamente puso a Leo en los brazos de su madre. La mujer mayor lo abrazó como si intentara sostener el tiempo mismo. Sollozó suavemente, susurrándole cosas al niño que la miraba con inocente asombro. Alejandro observaba desde un lado con el pecho apretado. No era parte de este momento, pero era testigo de su poder. Cuando Sofía finalmente dio un paso adelante y rodeó a su madre con los brazos, el porche pareció respirar. El pasado no había desaparecido, pero se había suavizado. El perdón no fue un rayo, fue un lento amanecer. Esa tarde las 3 generaciones se sentaron alrededor de la vieja mesa de la cocina, donde Sofía solía comer cereal antes de la escuela. Su madre sirvió té. Su padre mecía suavemente a Leo en su rodilla. Y por primera vez en años hubo risas en esa casa. Sofía encontró la mirada de Alejandro desde el otro lado de la habitación y él sonrió. Ella articuló 2 simples palabras: gracias. Él negó con la cabeza, devolviéndole la sonrisa. No susurró para sí mismo, apenas audible: gracias a ti por volver a casa. Un año después, el mundo había cambiado, pero solo en las formas que importaban. El ruido se había desvanecido. Los titulares habían desaparecido. En su lugar había algo mucho más silencioso, mucho más poderoso: una vida. Era una tarde de primavera brillante, cuando regresaron al parque, el mismo parque donde todo comenzó. La brisa se movía suavemente entre los árboles y la luz dorada del sol bañaba el campo abierto con una calidez que se sentía como una bendición. No había arcos florales imponentes ni fotógrafos compitiendo por la toma perfecta, solo un pequeño grupo de amigos cercanos, un mantel de lino blanco extendido bajo un viejo roble y un humilde arco de madera envuelto en hiedra y cinta. En el centro de todo estaba un niño pequeño con un chaleco azul marino y una pajarita a juego. Leo, ahora con casi 2 años, sostenía una pequeña caja de terciopelo
con ambas manos, mientras se tambaleaba por el césped, decidido a entregarla al hombre que esperaba a solo unos pasos de distancia. Alejandro estaba allí no con un traje de diseñador, sino con un saco gris suave que Sofía le había dicho una vez que lo hacía parecer casi humano. Su cabello estaba más largo ahora, con hilos de plata, que ya no se molestaba en ocultar. Sus ojos, una vez nublados por el dolor, ahora brillaban con algo mucho más raro que la riqueza esperanza. Cuando Leo lo alcanzó, Alejandro se arrodilló y tomó la caja suavemente de sus pequeños dedos. El niño levantó la vista y se rió. Luego regresó, tambaleándose al borde del claro donde Sofía estaba de pie descalza sobre la hierba, su vestido blanco ondeando con la brisa. Nunca se había visto más hermosa. No por el vestido, no por el sol detrás de ella, sino por la vida en sus ojos, el tipo de resplandor que solo crece después de sobrevivir a la oscuridad. Alejandro dio un paso adelante, caja en mano, y se arrodilló. Por un momento el viento pareció detenerse, como si el mundo mismo se detuviera a escuchar. La miró su voz firme pero cargada de emoción. «No pediste nada», dijo suavemente. «No suplicaste, no esperabas. Simplemente apareciste en la peor noche de tu vida y me diste la oportunidad de recordar lo que se siente ser necesitado, estar vivo». Abrió la caja, revelando un anillo simple, elegante, sin ostentación, elegido no por su precio, sino por cómo se vería en su mano cuando sostuviera a su hijo. «No tomaste mis obras», Sofía susurró. «Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Me diste una familia, me diste amor, me diste un futuro». Hizo una pausa con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Te casarías conmigo?». La mano de Sofía voló a su boca. Sus ojos se llenaron antes de que la primera lágrima pudiera caer. Asintió 2 veces, luego se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas mientras susurraba: «¡Sí!». Se abrazaron, los brazos entrelazándose como piezas de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo y finalmente encontrado. El ministro comenzó la ceremonia simple y corta, mientras Leo jugaba con los pétalos en el suelo, mirando de vez en cuando como si tratara de entender qué hacía que los adultos estuvieran tan emocionados. Pero fue durante los votos, justo cuando Alejandro prometía amar no solo a Sofía, sino al hijo que los había unido, que Leo se acercó y rodeó la pierna de Alejandro con sus brazos. «Papi», dijo con voz cantarina. Y así todo el parque contuvo la respiración. Alejandro bajó la mirada con los ojos húmedos y se inclinó para levantar al niño, sosteniéndolo con un brazo, y a Sofía con el otro susurró: «Te amo, hijo». En ese abrazo bajo el sol, sin más audiencia que unos pocos amigos y el cielo, todo lo que una vez estuvo roto se sintió completo de nuevo. Alejandro no había rescatado a una joven madre. Ella lo había rescatado a él del dolor del aislamiento, de una vida tan pulida y vacía que casi lo había tragado por completo. Y en el lugar de la soledad había nacido una nueva familia. No de sangre, no de planificación, sino de un susurro, una pregunta y un plato de puré de papa. No eran perfectos, no necesitaban serlo, estaban juntos. Y eso finalmente era suficiente. Y así, de un solo susurro en un restaurante de lujo, se desarrolló una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Lo que comenzó como una petición de sobras se convirtió en un viaje que redefinió lo que significa ser una familia. Alejandro no solo abrió su corazón, abrió su vida. Sofía no solo sobrevivió, encontró un hogar, y el pequeño Leo, una vez acunado en los brazos de un extraño, ahora camina junto a un padre que lo eligió
no por sangre, sino por amor. Porque a veces las historias más extraordinarias nacen de los momentos más silenciosos. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sentir, te dio esperanza o incluso te sacó una lágrima, no olvides darle a me gusta, compartir y lo más importante, suscribirte a Historias que conmueven el alma, el canal donde cada historia está hecha para sanar tu alma y recordarte que la compasión es el milagro más poderoso de todos. Nos vemos en la próxima historia. Hola a todos. Me encantaría leerlos en los comentarios. Cuéntenme, ¿desde qué parte del mundo nos acompañan hoy? ¿Y qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿Les hizo sentir algo? De todo corazón les mando un abrazo gigante y deseo que ustedes y sus seres queridos siempre estén bien, con mucha paz y a salvo. Cuídense mucho, por favor, y recuerden, este espacio es de todos. Si tú tienes una historia increíble, algo que te haya pasado y que quieras compartir, anímate a dejarla aquí abajo. A todos nos encantará leerte y conocer un poco más de tu mundo.